Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, hoy tenemos una charla muy interesante, muy importante y también, bueno, tenemos aquí un invitado que ya es como de la casa, William Matamoros del canal Despierta, este es el tiempo, con quien ya he hecho varias charlas, varias conversaciones, hemos tocado varios temas polémicos. William, no hemos hablado de el hijo de Yahvé, Isaac. Ajá. También estuvimos conversando sobre tu experiencia, ¿no? Como evangélico y luego pasaste a denunciar a Yahvé. Y estuvimos hablando también de la teoría, ¿no? De la tierra recta y cómo ésta se ha convertido en una disidencia controlada. Un video bastante polémico que generó, bueno, reacciones. Así que hoy vamos a estar tocando otro tema también muy interesante. Bienvenido, William, una vez más al canal. Hola Salim. Muchas gracias por esta nueva invitación. Tú sabes que para mí es un placer estar aquí debatiendo o compartiendo de estos temas. Sí, recuerdo que también tocamos en lo de Cuba, ¿no? Tu También. experiencia en Cuba y bueno, estuvimos hablando de la situación de ese país. Hemos ya hecho varias charlas muy buenas y bueno, y estaremos conversando para traer algunos otros temas, ¿no? Que yo sé que le gustan a la comunidad de tu canal, también aquí en mi canal, así que me escriben bastante de que este junte, ¿no? Que hacemos ha sido muy positivo. Hoy vamos a estar hablando de Caín, pero no de la versión conocida, aunque la vamos a tocar al principio para contextualizar, sino que vamos a estar hablando sobre el origen y la verdadera identidad de Caín. Esa famosa historia de Caín y Abel, el Génesis. Vamos a hablar de lo que hay detrás de todo esto. ¿Quién fue Caín? ¿Cuál es su origen? ¿Realmente quién era? Todos estos aspectos los vamos a estar tocando. William tiene una investigación de esto en su canal. Recuérdame el nombre del video, cómo le pusiste, para que la gente lo vaya y lo mire también para complementar. El video se llama El origen y verdadera identidad de Caín. Así tal cual, ahí lo pueden anotar y después que se van esta charla pueden ir al canal de William y mirar ese video que es buenísimo. Las investigaciones que ha hecho William en el túnel, así se llama la saga de temas, ¿no? Que tú has venido haciendo ya hace algunos años. Y bueno, Ujú. muy interesante, no tiene desperdicio. Así que hoy estaremos profundizando en ese tema, Caín, origen y verdadera identidad. Así que William, te propongo que lo primero que hagamos es repasar la historia del Génesis, ¿no? Lo que se menciona en el Génesis. Por aquí lo voy a proyectar para que la gente lo vea. Ahí se está viendo. Yo lo voy a ir leyendo y bueno, y vamos a ir comentando algunos aspectos de esta historia para luego pasar a la historia no conocida, ¿no? Vamos a hablar aquí primero de la conocida. ¿Dónde está todo esto? En el Génesis capítulo 4, la historia de Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, Caín obviamente es hijo de Adán y Eva y fue el primogénito, el mayor de los dos hermanos, porque acá dice que después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, Caín es el mayor, él se dedicó a las labores de la tierra y Abel a pastorear a las ovejas. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él era labrador de la tierra y esa fue la ofrenda que él llevó a Jehová. Pero no miró con agrado a Caín, Jehová, ¿no? Y tampoco a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, se puso triste porque a Jehová no le gustó mucho la ofrenda del campo, la ofrenda de la tierra que él le llevó. Entonces Jehová dijo a Caín, por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué sintió Caín celos de Abel? Porque Abel le dio una ofrenda a Jehová, no de la tierra, sino que le dio pues le sacrificó una oveja, una ofrenda de sangre, un animal. Esa le agradó mucho más a Jehová y bueno, ahí es donde nace el celo de Caín en contra de su hermano y como dice acá, le dijo salgamos al campo y estando en el campo él se levantó contra Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo
para ser soportado. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Recordemos que Jehová expulsa a Caín, le dice pues que se vaya, ¿no?, por haber atacado a su hermano y haber acabado con él. Pero a pesar de que Caín fue un pecador, asesinó a su hermano, Jehová, el castigo que tuvo con él no fue tan severo. Simplemente lo expulsó y además de eso le puso una señal para que nadie se vengara de él. Es decir, de alguna forma como que lo protegió. Entonces, por acá dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de esa ciudad como el nombre de su hijo Enoc. Entonces, Caín, que este es uno de los temas también, William, que a muchos les genera dudas. Cuando Caín sale de la presencia de Jehová, ¿no?, de ahí del Edén, supuestamente eran los únicos seres humanos, ¿no? Adán, Eva, Caín y Abel. Y muchos se preguntan de dónde salió la esposa de Caín si él había acabado con Abel, es decir, quedaban 3 seres humanos, Adán, Eva y Caín. ¿De dónde salió esta mujer? Bueno, hay unas justificaciones de otras citas que hablan de que cuando Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, tuvieron después otros hijos más. Bueno, hay una justificación ahí. Es un tema que yo alguna vez toqué aquí en el canal. Yo hablé específicamente de ese tema, de dónde sale la mujer de Caín. Y esta es la historia a grosso modo, William. No sé si quieres aportar algo aquí, algún dato que se me haya pasado. Estuve ahí pues sobrepasando, ¿no?, el relato bíblico. No sé si quieres resaltar algo de acá. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ok, bueno. Bueno, como tú dijiste al principio y aclaraste, esta es la versión oficial. Y dentro de la versión oficial y las traducciones que nosotros tenemos, al español, al inglés, al alemán, al idioma que sea, lo primero que vamos a notar es que el nombre que aparece como el Elohim a quien se le ofrece ofrenda, a quien tiene consideración con Caín después de asesinar a su hermano Abel, a este Elohim, el nombre que se le pone es el nombre de Jehová, ¿verdad? Y eso está errado, definitivamente está muy errado. Y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y me gustaría que también, para empezar el programa, aclaremos. Hoy no vamos a hacer interpretación de ningún texto, solo vamos a leer, ¿verdad? Para que no quede que como que estamos aquí inventando, interpretando. Solo vamos a leer porque es lo que nosotros siempre hacemos. Invitamos a las personas a leer, ¿verdad? Sí, hay algo también importante en esto, y es que, bueno, ya leí la historia oficial. Estamos hablando del origen e identidad de Caín. Bueno, el origen de Caín en la versión oficial es que es hijo de Adán y Eva, ¿no? Un ser humano, supuestamente. Este es el origen. Y la identidad es que, siendo el mayor de ellos, cometió un error, acabó con su hermano y, bueno, fue un hombre protegido de Jehová, y a raíz de él se comienza a desprender una descendencia. Ese es el origen de él y su identidad. Un ser humano, el tercer ser humano, ¿no?, de la existencia en el planeta Tierra. Eso es lo que se conoce. Así que hay otro aspecto de Caín, y es la marca, ¿no? Cuando Jehová le pone un símbolo, una marca, un signo para que nadie se vengase de él, y el que lo hiciera pues quedaría con esa maldición encima. Si uno busca, aquí estoy mostrando qué es esta marca en el mundo religioso. Se dice que la naturaleza de la marca de Caín ha sido objeto de mucho debate y especulación. La palabra hebrea traducida marca es oath y se refiere a una marca, signo o símbolo. En el resto de las escrituras hebreas, oath se utiliza 79 veces y con más frecuencia se traduce como signo. Así que la palabra hebrea no identifica la naturaleza exacta de la marca que Jehová puso en Caín. Sea lo que sea, fue un signo o un indicador de que Caín no iba a ser asesinado. Algunos proponen que la marca era una cicatriz o algún tipo de tatuaje. En cualquier caso, la naturaleza precisa de la marca no es el centro del pasaje. El objetivo es que Jehová no permitiría que la gente se vengara de Caín
lo que fuera la marca en Caín sirvió para este propósito. En el pasado, muchos creyeron que la marca de Caín era el tema de la piel oscura, es decir, que Dios había cambiado el color de piel de él a un tono más oscuro con el fin de identificarlo, ya que Caín recibió también una maldición. La creencia de que la marca era tener la piel negra hizo que muchos creyeran que la gente de piel oscura estaba con algún tipo de maldición. Esto en la antigüedad. Muchos usaron la enseñanza de la marca de Caín como justificación para el comercio de esclavos africanos y la discriminación contra personas de tez oscura en aquella época. Esto es algo que ocurrió, ¿no? Desafortunadamente así se interpretó y bueno, se hicieron muchas locuras con esta interpretación. Esta interpretación de la marca de Caín es totalmente antibíblica. En ninguna parte de las escrituras hebreas se usa esto para referirse al color de la piel. Bueno, a mí lo de la marca, esto podría tener varias interpretaciones, pero bueno, ahora que identifiquemos realmente quién es Caín, se podría entender un poco el tema de la marca, pero a mí también se me parece mucho, y esto seguramente tú lo habrás escuchado porque en Cuba sucede mucho, también en Venezuela, en Haití, lugares donde se utiliza mucho este tema de protecciones en el mundo de la brujería, del esoterismo. Por ejemplo, esto lo utilizan mucho los sicarios para que cuando hacen sus trabajos no pierdan la vida. Se hacen algún tipo de conjuro o se colocan algún tipo de marca para que no sean asesinados. Entonces, algunos lo asocian con esto. Es una posibilidad de que se haya utilizado algún tipo de conjuro por parte de Yahvé para proteger a Caín. Pero bueno, esto es también especulación, aunque quizás cuando, como lo decía, identifiquemos a Caín, podamos vislumbrar un poco qué era todo esto. Bueno, ¿qué más podemos agregar aquí, William? O no sé si entramos ya un poco en materia, ¿no? A esa parte no tan oficial. Ok, bueno, mira, yo para el día de hoy me gustaría que utilizáramos unos textos que generalmente no los usamos, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados como creyentes que fuimos, bueno, en el caso mío que fui creyente, a usar la Biblia Reina Valera. Y creo que la Reina Valera es de las más manoseadas, que se pueda tener a mano. El día de hoy vamos a utilizar algunos textos que son diferentes y ustedes está ahí a la mano de cualquiera que pueden utilizar como un método de investigación, y estos van a ser la Biblia BTX4, ¿verdad? Esta Biblia BTX4 es una edición que se basa en el mejor texto crítico disponible según los avances de la misma Biblia crítica hebrea. Esta Biblia está basada en los textos principales, como son los textos masoréticos, el Pentateuco samaritano, los manuscritos del desierto de Judea y el Códice de Leningrado. Esta traducción contextual expresa sin concesiones lo que se dice en el hebreo, en el arameo y en el griego. También usaremos la Biblia interlineal hebreo-español, que se encuentra en línea. Y esta está mezclada junto con el diccionario Strong, y con esto vamos a empezar a dilucidar y a entender muchas cosas que hay detrás de estos textos que tenemos oficialmente, pero que no podemos entender por lo mismo, por la misma traducción. Ok, ¿Verdad? interesante. Ahí ya nuestros oyentes y las personas de tu canal, también la comunidad de mi canal, tienen para investigar. Pueden anotar los nombres que acabó de mencionar William de las Biblias y los textos que él va a utilizar para que comencemos a adentrarnos ya en esa otra parte, la parte que no está contada en el Génesis, y esa parte que no se enseña en el mundo religioso sobre Caín. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿y qué importancia tiene Caín? ¿Por qué es tan relevante que hablemos de Caín? Bueno, resulta que de Caín se desprende un linaje muy importante dentro del planeta Tierra, y me refiero muy importante no porque sea positivo, sino que es importante en el sentido para comprender la manipulación y para entender todos estos poderes ocultos que siempre han gobernado. Se habla, por ejemplo, y sé que los escuchó William, del linaje de la serpiente. El linaje de la serpiente está muy relacionado
a Caín. Así que por eso es importantísimo, ¿no? Porque entender el origen de Caín y su verdadera identidad, de paso, nos ayuda a entender el origen y la identidad de sus descendientes. Así que por eso es muy relevante este tema. Ok, podemos empezar. Sí, de una vez. Ok, yo voy a tratar de compartir aquí una imagen. Déjame buscarla. Está aquí. No sé si la puedes ver. Sí, ahí se está viendo, claro. Ok, como les decía al principio, aquí lo primero que tenemos que aclarar es de que el personaje que se menciona como Jehová en los primeros capítulos de Génesis no es Jehová. Y esto lo dice la misma Biblia BTX4. Aquí estamos en el capítulo 3 de Éxodos, donde en el versículo 15, Moisés le pregunta o le dice al Elohim con el que él se encuentra. Recordemos de que en la Biblia o en la versión original o la versión oficial, ya Moisés había tenido varios encuentros con Jehová, ¿verdad? Era imposible de que en este texto él haga esta pregunta. Si ellos me preguntan, ¿verdad? Hablando de pueblo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les diré? Se supone de que ya lo sabía, ¿verdad? Entonces, sin embargo, aquí nosotros podemos ver de que él le pregunta, si ellos me preguntan, hablando del pueblo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a decir? Moisés estaba en total desconocimiento de cuál era el nombre del Elohim que lo estaba guiando. Dijo Elohim a Moisés, yo seré el que seré. Yo tengo un programa en el canal que se llama La verdad detrás del tetragramatón, y ahí hablo un poco sobre esto, por si quieren ir a buscarlo y ampliar la investigación. Y continúa diciendo, le dirás a los hijos de Israel, yo seré. Ahora, ¿qué es lo mejor que tiene esta Biblia BTX4? Que si venimos aquí abajo, al pie de página, aquí en el 3.14, no sé si lo puedes ver que lo estoy señalando, dice, Sí, ahí se ve. Yo seré el que seré, en hebreo, Eye Hasher Eye, ¿verdad? Dice, yo seré, y aquí más o menos dice, Yahvé, primera mención del tetragrama, o sea, es la primera mención que se hace del tetragrama en los textos. Y aquí dice, es preferible considerar su registro de aquí en adelante. ¿Qué significa eso? Que cada vez que en nuestras traducciones aparezca la palabra Yahvé, como por ejemplo en Génesis capítulo 2, versículo 7, que es la primera vez que aparece, eso es falso. Ese no es el nombre, ¿verdad? Sí, eso habría sido añadido después. Sí, eso fue añadido a través de las mismas traducciones y después ya veremos el por qué. Sí, porque el Génesis, esto es el Éxodo, ¿no? Esta parte que eso es Éxodo, okay. Correcto. Sí, que de hecho en el Éxodo de la Biblia, pues ahí está el mismo evento, ¿no? Cuando Jehová le dice, yo soy el que soy, cuando lo contacta con la zarza ardiente y todo este tema. Entonces, ¿qué pasa? Que en los textos y capítulos anteriores y libros anteriores, pues también está el nombre de Jehová. Pero recordemos que en las traducciones más antiguas o en los primeros documentos del hebreo o el arameo antiguo, la palabra Jehová no estaba, era Elohim. Entonces, Elohim, exacto. Y luego esto, con las distintas traducciones, se le fue cambiando el sentido. Luego aquí se traduce, que es la que tú nos estás mostrando, cuando él le da a Moisés por primera vez, entre comillas, su nombre. Y luego ellos interpretan, los traductores, que el Dios que estaba contactando desde los libros anteriores era el mismo, por lo tanto tenían que colocarle ese mismo nombre. Es decir, quitaron el término Elohim y a todo el Antiguo Testamento le colocaron el tetragramatón o el Yod-Het-Vod-Het, o ya en la latinización, vamos a llamarlo así, de ese nombre, Yahvé o Jehová. Entonces, eso para que se entienda, esto porque es importante lo que tú estás mencionando, porque entendemos que en el Antiguo Testamento se narra el contacto
de los Elohim, que de hecho Mauro Viglino en sus traducciones ya pues nos confirma que el término Elohim es plural, que incorrectamente se ha utilizado singular. O sea que cualquiera de estos Elohim pudo haber hablado con el pueblo hebreo en los libros anteriores. Y solo ya en el tiempo de Moisés es donde ya, digamos que se hace oficial ese nombre, que a partir de ahí pues comenzaron a utilizarlo para todo, ¿no? Incluso hoy en día hasta en el Antiguo Testamento se coloca. Pero bueno, interesante Sí, ese en el dato. nuevo. Sí, claro, hoy en día se coloca. Interesante ese dato. Adelante, William. Sí. No, y también lo que tú acabas de decir de que es un plural. Yo hace unos días atrás, hace poquito, hice un video donde hablo sobre el Elohim. Sí, yo lo vi. El singular conveniente. ¿Por qué conveniente? Porque para unas cosas es singular, según la traducción de la religión, para otras es plural. Es plural, sí. Y tú dijiste algo que es clave para entender lo que vamos a aprender hoy o lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? No, sí, es como dije, no vamos a interpretar, solo vamos a leer. Y es Jehová, el Elohim que está hablando con Moisés, la primera vez o a quien se le presenta es a Jacob. Nunca antes se apareció a otra persona y ya vamos a entender después por qué, ¿verdad? Me gustaría que entonces fuéramos al texto en mención, el que tú hiciste sobre la historia del nacimiento o la concepción de Caín y de Abel. Me gustaría que tú leyeras nuevamente ese texto. Está en Génesis capítulo 4, versículo 1, creo, ¿verdad? En la Sí, versión oficial. sí, la versión oficial dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Esa es la versión oficial. Esta es la versión oficial. Ok, vamos a leer ahora lo que dice la misma BTX. Como dije anteriormente, la BTX está basada en los textos principales, como son los textos masoréticos, el Pentateuco samaritano, los manuscritos del desierto de Judea y los códices de Leningrado, ¿verdad? Y mira lo que dice el texto. Conoció Adán a su mujer Java y concibió y dio a luz a Caín y dijo, adquirí varón de parte de Elohim. Aquí, si tú te fijas, mientras que la traducción oficial, la versión oficial dice de que adquirió varón ¿cómo fue que dijiste? Por voluntad de Jehová Por he adquirido voluntad. varón. No, aquí dice de que fue por parte de Elohim. Y estamos leyendo, ¿verdad? No estamos interpretando nada, solo estamos leyendo. Ahora, vamos a ver y entender algo que se nos pasa por alto en la traducción. Y lo vamos a leer aquí. No sé si puedas ver que pasé Sí, a otra Biblia, ¿verdad? sí, ahí se Esta es ve. la Biblia interlineal del Antiguo Testamento, hebreo-español. Aquí podemos ver que está las letras en hebreo, aquí está la traducción en español, aquí encima hay unos numeritos que cuando los tocamos nos dice el significado de la palabra, ¿verdad? Vamos a ver el capítulo 4, versículo 1, y mira lo que dice. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo ella, he producido hombre a Yahvé. Le he producido un hombre a Yahvé, ¿verdad? Podemos entender de que aquí aparece la palabra Yahvé porque si te fijas aquí arriba, la traducción es ¿de dónde? De la Reina Valera. De la Reina Valera. Ahora, como les había dicho anteriormente, cada numerito tiene un significado. El código 120, hombre, si lo tocas, ¿qué es? Adán. Adán, sí. ¿Qué cosa es Adán? Un ser humano, ¿verdad? Ahora, si vamos atrás, miren el código hombre que se le da a este hombre producido por Eva. Es el código 376, que es
Ish. Aquí es traducido, entre otras cosas, como un ser existente. Según las mismas traducciones de Mauro Biglino, Paul Wallis, Enrico Baccarini, ellos dicen o redondean esta palabra Ish como individuo masculino. Hasta ahí vamos entendiendo. Hay una diferencia entre Adán y hay una diferencia entre este hombre. Sí, aunque en teoría deberían ser lo mismo, supuestamente. En teoría me llama la atención también que aquí en lo que nos está mostrando, cuando dice que dio a luz a Caín y dijo, y entre paréntesis dice ella, porque lo que se entiende, por ejemplo, en la versión oficial, es que cuando dice y dijo, parecería que el que dijo eso fue Adán. Que dice, conoció Adán a su mujer Eva, es decir, están como relatando una acción de Adán, que fue conocer a su mujer Eva. En esa relación ella concibe y dio a luz a Caín. Entonces, cuando dice, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí uno parecería, ¿no?, que quien dice eso es Adán, pero acá en lo que tú nos estás mostrando, quien dice eso es Eva. Correcto, aquí. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahora bien, según el mismo Mauro Biglino, Enrico Baccarini y Paul Wallis, la palabra Ish solamente se utiliza para aquellos personajes que no son terrestres. Solo se utilizan para aquellos personajes que son ángeles, Elohim o híbridos. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea, que no sería un ser humano como tal. Que no serían un ser humano como tal. Muchos creerán que en este momento estaríamos hablando blasfemia, pero como dijimos al principio, no vamos a interpretar nada. Solo estamos leyendo. Y si alguno cree que de verdad estamos diciendo alguna aberración, entonces, ¿cómo explicaríamos el capítulo 5, versículo 3 del mismo Génesis? Vamos a buscarlo, capítulo 5, versículo 3, y dice lo siguiente. Y vivió Adán, o sea, aquí le ponen... Voy a leerlo de la versión oficial para que esté dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Eso es lo que dice el Génesis 5.3. Sí, y es lo mismo que dice aquí. Es lo mismito que dice aquí. ¿Cómo es posible de que cuando Adán, después de los 130 años, dice que tiene un hijo conforme a su semejanza? Entonces, ¿a semejanza de quién? Eran Caín y Abel. Claro, hay una diferencia ahí. Como les decía anteriormente, la palabra Ish solo se le da o se le adjudica a aquellos personajes los cuales no pertenecen a este planeta. Yo quiero que veamos algunos ejemplos. Veamos lo que dice, vamos a ver primero en la BTX, vamos a buscarlo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, versículo el 26. Y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Si eso lo comparamos con la Biblia interlineal, hebreo-español, buscamos el versículo 26 y dice, y dijo Dios, o sea, Elohim, sí, hagamos a un hombre, ¿qué código? 120. A un Adán, o sea, un ser humano, déjame regresarme, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hasta ahí creo que todo está bien, ¿verdad? Eso, para volver a entenderlo, vamos a buscar o a comparar otro, veamos qué dice el 27. El 27 dice, y Elohim al staff creó al hombre a su imagen. ¿Ves que aquí no aparece el nombre de Jehová? No. Al staff creó al hombre a su imagen
y también de Elohim los creó, macho y hembra los creó. Regresamos, vemos el versículo 27 y dice, y creó Dios al hombre, ¿verdad? Al Adán, y aquí donde dice varón, el código es este, varón, y la palabra es sacar. Esta palabra dice aquí que es el macho de hombres o de animales, como siendo el sexo más digno de notarse. Aquí ya puedes ver que hay una diferencia con la palabra ish. Sí. ¿Verdad? Los seres humanos nacidos o los varones nacidos de seres humanos, la palabra que se utiliza es sacar. El masculino, sí. El masculino. Sí. Y eso vamos a compararlo, vamos a ver para que veamos otro texto de que no estamos delirando. Está en Génesis capítulo 17, versículo 10. Miren lo que dice, para solo comparar. Dice, este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros, entre tu descendencia, después de ser circuncidado para vosotros todo varón. Miren la palabra, sacar. Sacar, sí. Hablando de humano. ¿Verdad? Comparamos otra vez Levíticos, capítulo 18. Tal vez se haga, lo que queremos es nada más que las personas puedan entender el significado de cada palabra para que después puedan entender las otras. Aquí vemos que dice, no te acostarás con varón como se acuesta con mujer, ¿verdad? Algo de eso es lo que dice el texto. Sí. No te echarás con varón como con mujer, que es abominación. La palabra que se usa para varón Sacar. es sacar. Ahora, veamos los ejemplos de ish. Génesis capítulo 18. Si lo puedes buscar. Sí, versículo. Génesis 18, versículo del 1 al 3. Del 1 al 3 dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda para recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Eso es lo que dice esta parte. Eso es lo que dice, ¿verdad? Cuando nosotros lo leemos usando esta Biblia interlineal, dice lo mismo. Y apareció Yahvé, ¿verdad? Siempre tiene que aparecer esta palabra, Yahvé, en el encinar de Manre, donde cuando dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones. Y cuando miramos la palabra que se usa aquí en el texto, en hebreo dice 3 hombres. Como vimos de que había sido producido. Debería decir sacar, si son seres Debería humanos. decir sacar, pero Sí. mira qué es lo que dice. Ish. ¿Verdad? Claro. Ok, otro texto. Josué 5:13. Carlos Josué. 5:13. Aquí Josué tiene un encuentro con un ángel. Josué 5:13. Ok, aquí lo tengo. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? De nuestros enemigos. Bueno, aquí Sí. tuvo un contacto con un ángel, un varón con una espada. Vamos a ver qué es lo que dice en la traducción. Ok, aquí en la traducción dice, y sucedió bueno, aquí yo estoy leyendo aquí abajo, pero mejor leo aquí arriba para Sí. que después busquemos la palabra. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón, ¿verdad? Vamos a ver la palabra para varón, el código 376. Ish. ¿Verdad? Claro. Otro ejemplo, Génesis capítulo 32. Con esto vamos a ir entendiendo poco a poco después por qué Caín es también un ish. Capítulo ¿verdad? 32, versículo. Génesis 32, 24.
Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Eso es cuando Jacob pelea, ¿no? Supuestamente con Dios. Con Dios, ¿verdad? Aparentemente con Dios. Si leemos en el texto, vemos otra vez que para varón la palabra o el código es Ish. Ish. Y vamos a ir por último a Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Primero de Samuel 13, 14. A ver, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, ¿verdad? Sí. Ok, Aquí aquí ya vas a dice, saber de quién está hablando. mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Levantándose Samuel subió de Gigal a Gaba de Benjamín. Es Dice que, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un a un varón. varón, sí. Mira el código, a un hombre dice aquí. Ish. ¿Y de quién están hablando? Ese David, ¿no? Exacto. ¿Y qué era lo que hablábamos aquel día? Bueno, de la condición inhumana, podríamos llamarlo así, de David. De David, con razón era Y como era. claro, y de Jacob también. Bueno, ahí hay varios personajes del Antiguo Testamento que aplicarían al término Ish, que son precisamente los descendientes de Caín. Por eso yo decía al principio, ¿por qué es tan importante el tema de Caín? Porque aquí se entiende la naturaleza de su descendencia. Y entendiendo la naturaleza de su descendencia, podemos comprender el comportamiento y la manipulación global en contra de los Sakar, de los seres humanos, ¿no? Es decir, los Exacto. Ish contra los Sakar, según las palabras estas de las traducciones. Exacto. Ok, ahora yo quiero que tú pongas, porque todavía en este punto muchos pensarán que esto no es suficiente evidencia, ¿verdad? Y como te digo, no estamos, como dije al principio, no estamos interpretando nada, solo estamos leyendo lo que dicen los textos, ¿verdad? En su idioma original, las palabras, como a veces mucha gente pide, no busquen el original porque va. Bueno, me gustaría que tú buscaras el texto y lo compartieras tú, ¿verdad? Yo voy a dejar de compartir. Comparte tú el capítulo 13 del libro Secreto de Juan. Este es un texto que fue encontrado en Nag Hammadi, ¿verdad? Y que deja muchas pistas de cómo fue el principio. Aquí, bueno, más o menos déjame explicar de qué trata un poco este libro. En este libro podemos encontrar de que después de que Jesús se aparta de sus discípulos después de la resurrección, eh, Juan tiene un montón de dudas y de preguntas, se siente solo y de pronto empieza a preguntarse porque recibe la burla de un judío donde le dice de que por qué se siente por qué se siente de la manera en que se siente, que su maestro lo había engañado. Y Juan, como cualquier persona, empieza a hacerse preguntas existenciales y de pronto le aparece el Cristo y le empieza a explicar muchas cosas del reino. Empieza a explicarle cómo fueran las cosas en el principio. Esto es un recuento para aquellos que aún no han leído este libro. Y entre otras cosas, le dice qué fue lo que sucedió en el principio. No solamente en el principio allá, donde se crearon todas las cosas, sino aparentemente en el principio aquí. Y cuando llegamos al capítulo 13, les vamos a leer qué fue lo que sucedió. Si fue Adán quien conoció a Eva, porque vamos a leer, no vamos a interpretar, solo vamos a leer. ¿Quién fue el que tocó a Eva? Sí, ¿Verdad? acá voy a compartir. Mira, acá hay algo interesante del libro Secreto de Juan. Aquí ya las personas lo están viendo. Eh, bueno, no, deja ahí y comparto para que tú también lo veas. Espera un segundito, que esto aquí hay que acomodarlo bien.
Ustedes ya nos disculparán. A ver, voy a compartirlo directamente desde acá, desde donde estamos charlando. Aquí está el libro secreto de Juan. Perfecto. Ahí tú lo estás viendo. Sí. Ok. El problema es que se ve, no sé por qué se ve pequeño. Ah, no. Amplíalo si quieres, ahí abajo donde dice 100%, abajo. A ver, espera un momento. A donde dice 100%. Sí, muévete a tu derecha. Abajo. Abajito. Ahora muévete más a la derecha. Más. Pero es que ahí me aparece. Ah, ok, espérate un momento. Ya, ahora sí. ¿Tú lo ves ahí? Yo aquí ya lo veo a pantalla completa. Sí, no, sí, a pantalla completa sí se ve. Ya, ahí está perfecto. Ok, me acomodo acá. El capítulo 13. Sí, no, es que quiero antes del 13 quiero mostrar algo para que se entienda el contexto de todo esto. En la palabra Caín aparece 3 veces en el libro secreto de Juan. Y ahora vamos a la de hecho, la tercera vez que se menciona es la parte que tú estabas haciendo referencia. Pero correcto, eso es antecedido por esto. El capítulo 7 menciona lo siguiente. Yaldabaoth es el primer gobernante que recibió gran poder de su madre, que es Sofía, ¿no? Esta humanidad que se desvía en uno de estos reinos y aborta ese programa oscuro. Luego, él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Era fuerte y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe, que es esta sabiduría, este conocimiento del dragón que trajo esta rebelión acá, que simbólicamente se representa, por ejemplo, con la llama olímpica, ¿no? Esa de estos juegos que acaban de terminar. Se aparejó con la estupidez de Yaldabaoth que hay en él y produjo sus propias autoridades. Entonces, él produjo unos demonios, unos entes, porque esta rebelión, este ser que se creó, que consumió una parte de la humanidad de Sofía, como tenía el poder de su madre, el poder creador, podía seguir expandiéndose. Y dice acá que el nombre de la primera autoridad que creó es Atot, a quien generaciones de seres humanos llaman, y no dice el nombre, dice ahora, la segunda es Armas, que es el ojo celoso, la tercera es Kalila Ombri, la cuarta es Yabel, la quinta es Adonaios, a quien llaman Sabaoth, la sexta es Caín, a quien generaciones de seres humanos llaman el sol, la séptima es Abel, entonces aquí está Caín, que es la sexta autoridad de Yaldabaoth, y la séptima es Abel. La octava es Abrisense, la novena es Jobel, la décima es Aurumopiel, la undécima es Melcher Adonai, la duodécima es Belias, que está sobre las profundidades del infierno. Entonces, lo primero que hace Yaldabaoth en el símbolo, porque Yaldabaoth no es un personaje, Yaldabaoth es la energía oscura que consumió una humanidad. Lo primero que hizo esa humanidad despiadada es crear 12 autoridades, 12 leyes penumbra. Y dentro de estas leyes penumbra ya había la sexta y la séptima con una clara referencia a lo que vamos a hablar ahora de Caín y Abel. O sea, aquí tenemos un origen penumbroso y oscuro de estos dos nombres, según lo que revela el libro secreto de Juan. Más adelante, esto está en el capítulo 9, 2 capítulos después. Aquí ya el libro secreto de Juan comienza a narrar cómo los 365 demonios comienzan a crear el cuerpo psíquico del Adán, del humano Adán. Entonces, bueno, dice que el primer ángel empezó creando la cabeza, el otro creó el cerebro, el ojo derecho, el ojo izquierdo, la oreja, iba diciendo los nombres, unos nombres aquí todos raros, que es hasta difícil pronunciarlos. Y hacia el versículo 18 del capítulo 9 dice: los ángeles nombrados sobre todas estas partes del cuerpo psíquico son Atot, Armas, Kalila, Jobel, Sabaoth, Caín, Abel. Otros ángeles trabajaron, bueno, en otros miembros. Entonces aquí muestra que de las 12 leyes penumbra que creó Yaldabaoth desde el principio, se utilizaron 7 para influir negativamente en la creación del cuerpo psíquico del Adán. Entonces, aquí están las 7 primeras, ¿no? Y dentro de ellas está Caín y Abel. Entonces, aquí tenemos una pauta para comenzar a vislumbrar lo que son realmente Caín y Abel. Aquí los está mencionando el libro en la dimensión de leyes penumbras, entes
que influyeron dentro de la manipulación de los 365 demonios hacia las razas adámicas, la raza humana. Y luego ya pasamos al capítulo 13, que es el que tú mencionabas. Y bueno, aquí hay una parte muy importante donde nos dice lo siguiente. Ahí lo estás viendo, ¿verdad? ¿Todavía se ve? Sí, sí. A ver, sí, perfecto. Aquí se está viendo. Aquí está. Ok, ahí está. Capítulo 13 nos dice lo siguiente. Cuando Yaldabao se dio cuenta de que los humanos le habían rechazado, maldijo su tierra. Encontró a la mujer cuando se estaba preparando para su esposo, que era señor sobre ella. Él no conocía el misterio que había nacido a través de la orden sagrada. Los dos humanos temían denunciar a Yaldabaoth, mas él mostró su propia ignorancia a sus ángeles. Expulsó a los humanos del paraíso y los envolvió en espesas tinieblas. Esto es una referencia a lo que el Génesis también narra, ¿no? El primer gobernante vio a la mujer joven de pie junto a Adán y observó que el pensamiento posterior iluminado de la vida había aparecido en ella. Sin embargo, Yaldabaoth estaba lleno de ignorancia, así que cuando el pensamiento anterior de todos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, envió emisarios y ellos robaron la vida de Eva. El primer gobernante, y ojo con esto que es la parte importante, violó a Eva y engendró en ella dos hijos, un primero y un segundo, Elohim y Yahweh. Elohim tiene cara de un oso y Yahweh tiene la cara de un gato. Uno es justo y el otro es injusto, ¿no? Como lo eran Caín y Abel, que uno era bueno, el otro era malo. Y colocó a Yahweh sobre el fuego y el viento, y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía a engañar. Hasta hoy, la copulación ha persistido debido al primer gobernante. Él plantó la lujuria para la reproducción dentro de la mujer que estaba con Adán. Y a través de esta copulación, el primer gobernante produjo cuerpos duplicados e insufló en ellos parte de su espíritu contrario. Entonces, hasta ahí lo toco. Y bueno, aquí, William, ¿qué nos puedes tú comentar de todo esto que he leído del libro secreto de Juan? Bueno, que cuando comparamos el Génesis capítulo 4, versículo 1, donde maliciosamente en su traducción o en lo poco que entregaron, ¿verdad? Porque recordemos de que hay muchas partes aquí dentro del mismo libro secreto de Juan que el Cristo le dice a Juan, no fue como dijo Moisés, ¿verdad? O sea, y lo repite en varias ocasiones. Entonces, el Génesis que nosotros tenemos a mano, que nosotros conocemos, no fue como lo dijo Moisés. Aquí vemos que mientras que en la versión oficial nos dicen de que Adán conoció a su mujer y ella concibió a dos hijos, aquí esta versión nos dice de que la mujer fue violada. No fue que tuvo una relación consensuada, fue violada. Dice que tuvo dos hijos, pero lo que llama la atención es el versículo, va poniendo órdenes, ¿verdad? En la comparación que hacen entre uno y el otro. Pero cuando dice, él colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra, miren el orden en que los pone. Yahvé primero, Elohim segundo. Y en el orden que da el versículo 11 dice, los llamó por los nombres de Caín, siendo Yahvé, ¿verdad? Y Abel, siendo Elohim. Pues se proponía engañar. ¿Engañar a quién? Bueno, lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. No, capítulo 12 del 7 al 9. Dice que cuando llegaron aquí, ¿qué fue lo que se propusieron? Engañar. Y hasta ahora lo han hecho, haciéndose pasar por dioses delante de los seres humanos que ya habitaban este planeta y se aprovecharon de su inocencia. Así de sencillo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que por tiempos y tiempos nos han engañado. Nos han engañado. Vemos y nosotros nos hemos comido el cuento. ¿Por qué? Bueno, se le entiende a las personas que hace
un siglo atrás podían, y mucho antes, podían ser engañados, pero en la actualidad, con las herramientas que tenemos, que todo está a la mano, si queremos seguir viviendo engañados es porque la gente quiere, de verdad. Yo creo que lo que, aparte de que dentro de este texto hay una tremenda carga simbólica, creo que hay detalles que pueden hacer al lector, a un lector que hace y cruza información, puede hacerlo entender de quién es realmente o quién posiblemente, no vamos a afirmar nada, quién posiblemente sea el Jehová que todos hoy nosotros conocemos. Sí, ahorita hablamos al principio que el origen e identidad de Caín, ¿no? En la versión oficial es que, bueno, era el primer hijo de Adán y Eva. Fue un personaje que a pesar de que cometió un acto, ¿no? De acabar con la vida de su hermano, fue protegido por Yahvé. Y la identidad de que es un ser humano, ¿no? El tercer ser humano de la existencia en este planeta Tierra. Luego de ver todo el tema de las traducciones que tú nos mostrabas, William, y de ver lo que dice el libro secreto de Juan, obviamente ya la visión cambia. Se entiende que lo que se conoce como Caín no es ningún ser humano, sino que es un ser de procedencia extraterrena que está ligado a los mismos Elohim invasores que cayeron aquí hace mucho tiempo. Y su identidad, por supuesto, no es un ser humano. Tampoco es hijo de Adán y Eva. Ahora, hay que aclarar algo que, bueno, ya lo hemos mencionado varias veces acá. Cuando hablamos de Adán y Eva, no estamos hablando de un hombre y una mujer como tal. Estamos hablando de una humanidad. Adán es el código genético original de la humanidad terrestre. Es el código con el cual pues se diseñó al hombre, al humano, ¿no? Al humano físico en los universos. Esa es la raza adámica. Y dentro de... Sí, adelante. Exacto. Sí, ahí disculpa. No, y ahí cuando vemos la traducción, Adán, ¿cuál es la traducción? Hombre. Un ser humano, hombre. Exacto, exactamente. O sea, no hay más. La gente le pone por nombre a sus hijos Adán, pero realmente Adán no es un nombre propio. Adán solo es el significado o la traducción, o su traducción es hombre. Sí, el ser humano, un hombre, una dimensión del hombre, que son las razas adámicas, físicas, que comenzaron a poblar en un punto planetas físicos como el nuestro. Entonces, qué es lo que nos dice el libro secreto de Juan? Que a esas humanidades, que simbólicamente se le conoce como Adán y Eva, humanidades donde hay varones y hay hembras, les ocurrió una situación. ¿Cuál es la situación? Que estos gobernantes, que estas razas regresivas, estas razas oscuras, invadieron los mundos donde estas razas adámicas se estaban desarrollando. ¿Y cuál fue una de las acciones que hicieron? Como lo menciona el libro secreto de Juan en el símbolo. Violentaron a Eva. ¿Qué significa que violentaron? Bueno, esto tiene varios significados. Uno de ellos es lo que menciona, por ejemplo, el Génesis 6, cómo estos seres caídos se mezclan con las mujeres de los hombres, en ese junte, en esa mezcla, en esa hibridación, para crear un tipo de híbrido, una descendencia genética de estos Elohim, por ejemplo, en el caso del planeta Tierra. Otra forma en la que ellos violentaron a la raza adámica es a través de la manipulación genética. Entonces, cuando habla de que el primer gobernante violó a Eva, es toda la dimensión de la manipulación en contra de la humanidad. Ahora, ¿en qué consistió o cuál fue el efecto de violentar a Eva? Aquí lo dice. Eva produjo dos hijos o dos engendros, vamos a llamarlo así. Elohim y Yahvé, o Caín y Abel. Estos son dos demonios. Y estos dos demonios están presentes en todas las humanidades que fueron invadidas por el dragón, que fueron violentadas por el dragón. ¿Y cuáles son estos dos demonios? Bueno, tienen varias dimensiones, pero como dice acá, el uno es justo, el otro es injusto. Y colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Es decir, aquí hay dos, digamos, dos poderes que controlan, en el caso nuestro, controlan a la humanidad terrestre, que es el bien y el mal. El bien es Abel y Caín es el mal. Es la estrategia de manipulación y división que estos engendros depositan o establecen en los mundos que invaden. Además de eso, controlan la dimensión física, por eso habla aquí de los elementos, el agua, la tierra, el fuego y el aire. Controlan con estos dos demonios la dimensión física del ser humano.
el cuerpo físico, porque además Caín y Abel, por eso leía los capítulos anteriores, participaron dentro de esos 365 demonios de la manipulación del cuerpo físico del Adán. Por eso cuando cuando Yaldabaoth violenta a estas humanidades, lo que está haciendo es estimular la genética oscura que los 365 demonios ya habían establecido. Para que se entienda esto que estoy diciendo, es que nosotros como raza adámica, desde nuestro propio origen, tenemos una herencia genética de ellos. ¿Por qué? Porque Yaldabaoth y sus demonios participaron en la creación del Adán. Bueno, no nos crearon porque no somos creación original de ellos, pero sí tuvieron influencia negativa en nuestro proceso de desarrollo. Entonces, claro, cuando humanidades como nosotros somos sembrados en planetas, se nos siembra para el propósito de ascender hacia la luz, para que vayamos depurando esa semejanza que tenemos con los Elohim. Por eso ellos dijeron, creemos este ser humano a imagen y semejanza. En el libro secreto de Juan lo explica mejor. Dice, a imagen de Dios, es decir, a imagen de los reinos eternos de la luz, pero con semejanza a los reinos de Yaldabaoth, que es la oscuridad que está en nosotros. Entonces, se nos siembra en planetas como este para que en el proceso de ascenso nosotros depuremos la semejanza. Pero ellos saben que humanidades como nosotros tenemos una parte de ellos. Entonces, claro, cuando ellos llegan, invaden mundos y manipulan, ellos buscan estimular la parte negativa en nuestra genética que ellos saben que está plantada en nosotros. Y bueno, ahí es donde las humanidades en algún punto terminamos siendo cómplices de ese proceso de manipulación. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, el libro secreto de Juan lo dice, ellos violentan a la humanidad. Y de ese cruce, de esa manipulación, surgen demonios, surgen poderes, surgen entidades que terminan doblegando la voluntad de una humanidad. Por eso dice, se proponía engañar, y muy bien lo explicó William. ¿Engañar a quién? Pues a nosotros, a través de ese proceso de violentarnos, se propone engañar con ese juego del bien y el mal, entre muchas otras cosas, por supuesto. Entonces, además de eso, otra cosa que ocurre, que era lo que decía al principio, del cruce, ¿no?, entre los hijos de los Elohim o los Elohim y las hijas de los hombres, lo que dice el mismo capítulo más adelante. Dice, hasta hoy la copulación ha persistido debido al primer gobernante. ¿Y qué es la copulación? Es la reproducción en humanidades como nosotros, pero con una sexualidad desviada, perversa. ¿Quién enseñó esa copulación, esa lujuria? Lo enseñaron ellos, porque dice acá, él plantó la lujuria para la reproducción dentro de la mujer que estaba con Adán. Entonces la lujuria, y esto sí es literal, la lujuria la implantaron dentro de las mujeres de la raza adámica. ¿Y por qué lo hicieron dentro de la mujer? Porque la mujer es la que manda en la sexualidad. La mujer es cíclica, la mujer es la que le dice al hombre, hoy sí, o la que le dice, hoy no. La mujer es la que manda. Sí, hoy me duele la cabeza, mejor mañana. Entonces, la mujer manda en eso, en la parte de la reproducción, porque ella es la que tiene el útero creador. La mujer es la que tiene el vientre creador. El hombre lo único que tiene que hacer es poner la semilla. Y uno hace lo que la mujer diga. Entonces, como ellos saben esto, ellos dijeron, si destruimos la parte reproductiva de la mujer, nos llevamos por delante al varón. Y eso es así, causa y efecto. Claro, luego ellos obviamente bombardean al varón con imágenes sensuales, con el tema del no por y muchas otras cosas, y destruyen la imagen de la mujer dentro de la mente del varón. ¿Y cómo ve el varón a la mujer? Pues como un objeto sexual. Entonces ahí es ya la parte de nosotros donde nos convirtieron en promiscuos, o nos manipularon de esa forma para que el varón de la humanidad sea promiscuo y la mujer sea lujuriosa. Porque hablando sinceramente, entre un hombre y una mujer, ¿cuál de los dos es el que es sensual? La mujer es sensual. Cuando usted ha visto un hombre sensual, si usted ve un hombre sensual es porque está tirando más para el otro lado. Usted sabe a lo que me refiero. Pero la sensualidad la maneja la mujer. Uno no tiene otras condiciones. Entonces, con esto a lo que me estoy refiriendo es cómo esta organización plantó la lujuria en la reproducción de las humanidades adámicas. Y lo hicieron pues a través de diversas manipulaciones, entre ellas el programa de el bien y el mal, Caín y Abel, y aquí se entiende el verdadero origen e identidad en este caso, de Caín. Ahora, de Caín desciende un linaje, que es el linaje de la serpiente.
¿Cuál es el linaje de la serpiente en el planeta Tierra? Los hebreos, la raza pura de los hebreos, que es donde está el tema del sionismo, las razas que están en las monarquías, los líderes mundiales, las 13 familias de poder, los Ish, básicamente, que William nos hizo una excelente exposición de la diferencia. Los Ish, que son unos seres que no son terrestres, que son los que gobiernan el mundo. Eso es el linaje de la serpiente. También hay muchos por allá en el mundo árabe, que es el pueblo hermano de los hebreos. Y bueno, los que se han mantenido puros dentro de esa descendencia Elohim son la simiente de la serpiente, que son las que controlan el mundo. Entonces, no sé, No. William, ¿qué otra cosa quiere Sí, aportar? no, sí. Como yo les había dicho al principio, yo ahorita me quedé callado, te dejé porque tú estabas en tu exposición, pero como yo les dije al principio, yo de mi parte, yo solo iba a leer para que el que quiera acceder a estos documentos que están ahí, solo lean, ¿verdad? Lean, comparen, crucen información, ¿verdad? Y van a poder entender. Ahora, cuando tú hablabas de que de Caín desciende la simiente de la serpiente, bueno, todavía nos quedaría algo por leer. Y haciendo una parte antes de empezar a leer esto último, eh, quería decirles, yo solo le puse algunos ejemplos de la diferencia entre Adán, Zacar, Ich. Pero si ustedes buscan esta Biblia interlineal hebreo-español y se ponen a buscar exactamente, van a encontrar muchísimo, ¿verdad? Aquí solo traemos ejemplos porque la intención siempre de nuestros programas es de impulsarlos a ustedes, de que busquen, ¿verdad? No se queden solamente con lo que nosotros hacemos. Y a mí me gustaría que pusiéramos o que habláramos o que viéramos el texto de Juan capítulo 8, versículos 37 al 47. Juan 8. ¿Del qué? Disculpa. Juan 8, del 37 al 47. Ok, Si aquí quieres, yo está. lo comparto, yo lo tengo aquí. Sí. No, o no sé, mejor compártelo tú y Sí, yo lo leo. ok, aquí ya está compartido. De la Reina Valera lo estoy compartiendo. Sí, 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 de la Ok, Reina Valera. Porque, mira, no vamos a buscar de otra, porque sí, para qué, si aquí está más claro que el agua. adelante, Aquí sí. esta parte no la pudieron esconder. Voy a leer. Dice el 37. Sé que sois descendientes de Abraham. Aquí fue un conflicto que tuvo Jesús con los judíos, ¿verdad? Y en este texto él le dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis, miren la diferencia de palabras, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Qué era lo que ellos hacían? Aquí arriba lo dice, procuráis matarme. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ellos aprendieron de su Padre, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver una clara diferencia de lo que hace Jesús, la diferencia que hace Jesús entre el Padre de él, del que él viene hablando, con el Padre de ellos. Dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras, aquí aclara lo que hablamos en el video del hijo oculto De Abraham, ¿no? del hijo oculto de Abraham, ¿verdad? Isaac. Dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Viste lo que está diciendo? Abraham nunca escuchó la voz del Padre, para los que tengan todavía duda. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Por qué tú crees que sacan se la sacan a Jesús? Porque ellos sabían de esto, de esta historia
de Adán, Eva y un tercero. Por eso ellos dicen de que ellos no son nacidos de fornicación, empiezan a justificarse. Este tema yo lo hablo en el video El secreto del Edén, que está ahí en el canal. Y mira que ahora lo noté más luego de que hicimos el programa de Isaac, que es hijo de Jehová y no de Abraham, porque Jesús hace la diferencia. Les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hiciesen. Pero él les dice que son hijos de vuestro padre el diablo, que era lo que hablábamos en ese video, que Isaac, del cual se desprende luego el pueblo hebreo, Isaac no es hijo biológico de Abraham, es hijo de Sara con un Elohim. Entonces, ¿por qué él hace la diferencia? ¿No? Ya aquí interpretando 2000 años después, que Abraham, en ese momento, Abraham pues era un ser humano, ¿no? Era un ser humano, obviamente descendiente de pueblos semitas que ya tenían su genética pues con una herencia un poco extraña, pero que al final se habían mezclado con otros pueblos, es decir, no era una raza tan pura en el tema de la maldad. Entonces, claro, ¿qué hace Jehová? Él elige a un personaje de esos pueblos semitas que ya tenían cierta herencia y lo que hace para establecer una raza pura es tomar a este personaje, a su mujer, y él mismo se encarga de engendrar un hijo con la genética de los Elohim en el vientre de Sara. Y a partir de ahí, sí, pues todo el legado genético oscuro que se tiene. Entonces le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, seguramente fueran un poquito diferentes. Pero como son hijos de su padre el diablo, por eso es que hacen lo que están haciendo. Entonces quería apuntar eso. Sí, y aquí cuando le dicen no somos nacidos de fornicación es porque ellos conocían la historia Claro, de lo que pasó con Eva y un tercero. sí. Entonces aquí se justifican, dice, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Facilito, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos del padre? De ese padre de ellos. Aquí lo dice. Él ha sido homicida desde el principio. Tú mismo relataste que la historia oficial, ¿qué es lo que cuenta que hizo Caín? Sí, acabó con su hermano Abel, mató a Abel. Y es el primer asesinato registrado en el documento bíblico, Claro, ¿verdad? tal cual. Y entonces aquí Jesús lo deja un poquito más claro. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Y cuáles son esas mentiras? Yo soy Dios, después de mí no hay otro, no hay Dios, no pondrás dioses ajenos delante de mí, porque no hay otro como yo. Esas son las mentiras, ¿verdad? Y dice, sigue diciendo, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque Porque no sois de Dios. no son de la creación original. Tienen un Exacto. linaje diferente. Y mira que, sí, y bueno, y va en relación con eso, ¿no? Del linaje de la serpiente, cuando le dice, su padre ha sido homicida desde el principio. Está hablando de la ascendencia de ellos, ¿no? Que viene, bueno, a nivel terrestre o de lo que conocemos de Caín, pero si vamos a la historia del universo, pues habría que ir hasta Yaldabaoth, pero es interesante cómo enlazan las cosas, porque además que mira que el libro secreto de Juan le llama a Caín, le llama Elohim, que es uno de los, bueno, es el nombre que se utiliza el plural para llamar a los antiguos dioses. O sea que Caín, evidentemente, pues está relacionado ya con todo lo que hemos visto. No, a Caín no le llama Elohim, es Abel. A Caín le pone nombre. Bueno, en el orden que está escrito dice, el primer gobernante engendró en ella, en Eva, dos hijos, uno primero y uno segundo. Al primero, o sea, los pone en el orden Elohim,
y Yahweh. Y luego cuando dice, lo llamó por nombre de Caín y Abel. O sea, por ese orden se entiende, a menos que, bueno, No, ya porque es que, mira el verso 10, dice, él colocó a Yahvé sobre el sobre el fuego y fuego y el el viento. viento Y y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. bueno, Y ahí los cambia el llamó. orden, ahí cambia Ahí el cambia orden, el ahí orden. cambia el orden, Ese es el sí. orden que yo te hablaba cuando leímos Ah, esa ok. parte. Entonces sí, entonces sería Caín, estaría relacionado con Yahvé. Yahvé. Por eso es posible que ese mismo Caín, que es un demonio de estos, un Elohim de estos, es el que después se le presentó a Moisés, ¿no? En el, Sí, primero se le presenta a Jacob, a a Jacob, Jacob, sí. ¿verdad? Cuando tiene la supuesta pelea. Sí, Aquí nos podemos dar cuenta de que es un personaje físico, sí, claro. ¿verdad? Sí, porque era un Elohim. Los Elohim eran seres físicos. Exacto. Luego, si tú te vas al Génesis capítulo 35, que fue el que leímos aquella vez, dice de que hay un Elohim que le dice a Jacob, ve y hazle un altar a aquel Elohim que se te presentó cuando tú huías de tu hermano Saúl. Sí, sí. Esa cita la ¿Verdad? tocamos en el programa pasado de cuando hablamos de Isaac. Que parecería Exacto. en esa cita que se estuviesen hablando de dos Elohim. Uno, el que está hablando con Jacob en esa cita. Y otro, el que se menciona ahí que dice, ves y hazle un altar al Elohim que te ayudó cuando estabas por allá huyendo de Esaú. Ujú. Entonces, aquí se entiende, obviamente, bueno, con lo que revela el libro secreto de Juan, con las traducciones, de que obviamente Caín, cuando hablamos del origen de la rebelión, Caín y Abel representan dos de las leyes penumbra con las cuales este gobernante penumbroso manipularía el cuerpo psíquico del Adán con los 365 demonios. Luego de que ellos influyen en la creación del Adán, en la manipulación del Adán más bien, esta raza adámica, porque esto todo es permitido e impulsado por la luz, la ayuda que la luz envió a las razas físicas, a los humanos físicos, estas razas son sembrados en mundos y una vez son sembrados, fuimos sembrados en mundos, esta rebelión comienza a perseguir al Adán y comienza a invadir. Cuando invade, violenta la genética humana, violenta la reproducción humana y engendra en esas humanidades que invade dos demonios, dos engendros, que son Caín y Abel, que representan también el poder del bien y el mal. Ahora, estos engendros, estos demonios, estas entidades, también toman cuerpo en las razas Elohim, porque también las entidades posesan cuerpo. Entonces, claro, muchas de estas entidades se manifiestan en cuerpos físicos, no como nosotros, sino en los cuerpos de razas regresivas. Entonces, en el caso terrestre, hablando ya de la dimensión del Caín terrestre, ese Caín terrestre que representa todo este poder de desviación de los universos, de manipulación a las humanidades, tomó cuerpo a nivel humano, tomó cuerpo como uno de estos Elohim, que fue el que posteriormente se le presentó a Jacob y luego se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. ¿Cómo se llamaba ese Caín que relata el Génesis? ¿Cuál era el nombre? Nos lo dice el libro secreto de Juan. El nombre que tenía ese Caín desde el origen de las tinieblas era Yahweh. ¿Y quién es Yahweh? Uno de los hijos de Yaldabaoth que tuvo al mezclarse con las humanidades, con los seres humanos. Eso es lo que produce la invasión, la manipulación de las fuerzas o las razas oscuras con las humanidades. Se tienen dos hijos en el símbolo, Caín y Abel, o Yahweh y Elohim, o Elohim y Yahweh, que representan a estos seres. Entonces, claro, ahí se entiende cómo luego Jesús le dice, si vosotros fueses de Abraham, que Abraham era un ser humano aquí en el planeta Tierra, las obras de Abraham hicieses. Pero como no sois de Abraham, sino que eran hijos de Yahvé directamente, pues las obras de Yahvé hacen. Y Yahvé era un Elohim, que en el símbolo también era Caín, uno de estos engendros oscuros. No, y otra cosa, si un ejemplo, vaya, que quisiese, bueno, que quisiese de preguntarse, bueno, ¿y por qué si es mitad hombre y mitad Elohim, todavía seguirá vivo? ¿Por qué vivirá tanto? Bueno, comparte el patrimonio genético de un Elohim. Y Claro, según Enrico Baccarini, en sus estudios de los textos Vedas,
dice que él descubrió en estos textos que hay referencias de que los Elohim o los dioses hindúes, que son los mismos al final, Sí. Dice que tienen una cápsula de vida entre 35.000 a 40.000 años. Sí, lo dice Biglino también, que los Elohim tienen más o menos ese tiempo de vida. Sí, exactamente. Entonces, sí. Eso explicaría que estuviera vivo todavía. Claro, claro. Y eso explicaría, bueno, yo los invito a que vean un video que hice que se llama ¿quién es el anticristo? También, ¿Algo de eso? sí, yo lo he visto de que el anticristo sería una encarnación de Yahvé al final del tiempo. Ahora, también está la posibilidad de que no estuviera vivo en cuerpo físico, sino que esté en la dimensión de las entidades. Porque recordemos que estos son entidades. Entonces, si Yahvé en algún punto murió físicamente, quedó flotando como entidad. Y esta entidad se conoce, ¿no?, en textos esotéricos como el espíritu Salomón. Y es posible que ese espíritu Salomón o esta entidad que en su tiempo encarnó a Yahvé hace miles de años vuelva a tomar cuerpo en el presente. Por eso dice en Jeremías, ¿no?, una profecía que dice que cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os haré volver de nuevo a este lugar. No, primero dice, yo los visitaré para haceros volver a este lugar. Ahí está hablando de terminar el exilio del pueblo de Israel en ese tiempo, en ese contexto, en tierra de Babilonia, donde duraron 70 años. Pero como es una profecía, hay que trasladarla al futuro y se está hablando de el tiempo hacia futuro cuando el pueblo de Israel retornaría a Israel definitivamente. Entonces, ¿quién los haría volver? El mismo Jehová. Dice, yo los visitaré para hacerlos volver. ¿Y qué dicen las profecías? Que ¿quién es el que hace volver al pueblo de Israel? El anticristo, el Mesías que ellos están esperando. Entonces ellos están esperando el Mesías para que se cumpla esa profecía de que ellos retornen definitivamente a su tierra prometida. Así que encaja de que el espíritu oscuro que va a encarnar en ese cuerpo, que será el líder del mundo, pues sea el mismo Elohim, el mismo Yahvé o el mismo Caín de la antigüedad. Además, acuérdate que ellos siempre dicen de que ellos no están esperando a alguien que venga a hacer milagros, ellos esperan a un hombre. A un hombre. Claro que ese hombre tendrá unas características híbridas, que ese es el punto, ¿no? Será un Ish, el anticristo será un Ish, no será un Sacar. Claro. Y las características diferenciales que tendrá, bueno, tendrá una inteligencia, una astucia. Podrá hacer milagros, pero no de forma natural, porque esto lo denuncia el Apocalipsis de Elías, perdón, o es el de Pablo, no es el de Elías, que él va a hacer milagros, pero ya sabemos cómo lo va a hacer, ¿no? Con el tema de las magias oscuras, el astral, porque dice que va a emular al Cristo, entonces así va a engañar a muchos, pero no tendrá el poder, dice ese texto, de devolver la vida, como hacía Jesús, que sí podía resucitar a la gente. Él sí no podrá hacer eso. Él podrá de pronto levantar un paralítico, devolver la vista a un ciego. Es decir, cosas parecidas a lo que hacía Jesús, porque será un emulador y bueno, con eso engañará a mucha gente. Así que... Además, las religiones están esperando a ese personaje. La segunda venida de Cristo. Sí. Bueno, y esto es lo que va a traer la confusión, porque esperando la segunda venida de Cristo, ellos a quienes aparentemente van a recibir es al otro fulano. Y como todas las religiones o sea, todas las cristianas, judeocristianas. No, abrámicas. Sí, tienen, sí. No, pero vamos a poner las judeocristianas, porque ellas tienen fijación con Israel, sí, que Israel es el pueblo escogido, que Israel aquí, que Israel allá, que hay que bendecir a Israel, y tú ves que esta gente cometen atrocidades con niños y todo, pero no está bien hecho porque son el pueblo escogido de Dios. Entonces, con esa fijación que tienen, es muy facilito que caigan en ese engaño. Sí, ahí está, y esa es la estrategia. Entonces, Caín, ya aquí para concluir, para resumir, pues no es hijo de Adán, obviamente, de la humanidad. Caín es el producto de la mezcla de las razas extraterrenas Elohim con la humanidad. De eso se produjeron híbridos, y uno de estos híbridos, por así decirlo, uno de estos Ish es Caín. Y Caín representaría la simiente o el origen o el padre de la simiente de la serpiente, que siendo uno de estos
estos híbridos o Elohim menores, como también se conocen, los Elohim menores, representaría lo que para los hebreos es Dios, ¿no? Yahvé. Recordemos que Yahvé no era un Dios mayor, Yahvé era un Dios menor. O sea, no era de los Elohim superiores. O sea, que tiene sentido de que haya sido el hijo de alguno de los Elohim. Exactamente. Mira, hay una palabra en Génesis capítulo 6, cuando habla de que se metieron con las hijas de los hombres. Fíjate que no dice que fueron los Elohim. No, dice los hijos de Dios. O sea, los Ben Elohim. Exacto. Los hijos, o sea, este tipo de híbridos. Claro. Quizás ahí. Sí, hay unos híbridos que son más cercanos a la dimensión de los Elohim, que son semidioses, son los famosos semidioses. Y hay unos híbridos que son más cercanos a la dimensión de los humanos, que pueden ser los varones de renombre, como dice ahí. Es decir, el híbrido que es más parecido al humano fue el resultado de la mezcla de los Ben Elohim con los humanos. Entonces, claro, es un Dios menor, se mezcla con un humano, el resultado, pues, es un híbrido, un ser humano físicamente, pero con otras condiciones. En cambio, como David, porque David murió. Exactamente. En cambio, del cruce de los Elohim, no de los Ben Elohim, de los Elohim de rango superior con las humanidades, produce un tipo de híbrido superior, más parecido a los Elohim, que incluso físicamente podrían ser distintos a los seres humanos. Entonces hay esos dos tipos de híbridos. ¿Dónde entra Caín? En el tipo de híbrido de hijo de Elohim, no de Ben. Es decir, Caín sería un Ben Elohim, para que se entienda. Exactamente, porque Ben significa hijo. Hijo, exacto. Sería un Ben Elohim. Que ese sería el futuro Yahvé, que contactó a Jacob y a Moisés. Ahora, vale aclarar, aquí no estamos afirmando nada. Son nuestras interpretaciones. Claro. Sí, y lo que leímos. Claro que están basadas en textos. O sea que tampoco es que estamos aquí inventándonos cosas raras. Exactamente, nosotros lo que hicimos fue leer. Ahora, otra cosa que hay que aclarar. Adán era una humanidad. Adán y Eva eran una humanidad. Ahora, eso no significa de que la Biblia esté hablando de la historia de la humanidad. La Biblia agarra a una pareja de esta humanidad a la cual le llaman Adán y Eva, porque de esta pareja es de que va a venir esta simiente, porque ellos están contando la historia del pueblo de Israel. Sí, de ellos, exacto. Ellos adaptan la historia a su cultura. Entonces, ellos toman a una pareja de esta gran humanidad y de ahí es que se cuenta la historia. No es que de una sola pareja. No, claro. Sí, ellos adaptan porque... hay que aclarar esto a las personas que... Porque la historia real o más acercada a la realidad la cuenta el libro secreto de Juan. El Génesis toma una cantidad de cosas de otros textos sumerios, toma, de Egipto, una cantidad de cosas y ahí logran amalgamar una historia para engrandecer el legado de este pueblo. Pero no, así no ocurrió. Bueno, William, yo creo que hemos llegado al final. Yo creo que he tocado un tema muy interesante, ¿no? Que da para hablar muchas otras cosas. Y bueno, ya el resto le queda de tarea a las personas de comprobar varias de las cosas que hemos hablado aquí. Y bueno, y lo demás que nos los coloquen en los comentarios, qué opinan de todo esto. Y bueno, unas últimas palabras, mi hermano, para cerrar el tema. Bueno, lo mismo que digo siempre, no me queda de otra. Pareciera que me he quedado sin palabras, ¿verdad? Pero la intención de cada uno de estos programas es de que ustedes mismos busquen. No crean nada de lo que nosotros decimos, pero ya tenemos todas las herramientas. Las herramientas están ahí. No hay excusas para decir, no, es que no se puede. Sí se puede. Tenemos las herramientas, solo busquen, escudriñen, busquen, investiguen, amplíen y como dijo el Cristo en su momento, todo aquel que busca encuentra. Ok. ¿Verdad? Muchísimas gracias, mi hermano, por estar una vez más aquí y gracias a todos los que estuvieron ahí conectados, compartiendo con nosotros este interesante tema que deja, por supuesto, muchas dudas que quizás en futuros programas estemos tocando. No es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like.
la suscripción, no solamente aquí a mi canal, sino también al canal de William Despierta. Este es el tiempo, que voy a dejar su link aquí en la descripción de este video. No es más por el momento, compártanlo. Si les gustó lo pueden compartir, nos ayudaría mucho. Y nos estamos viendo en un próximo video.